Indudablemente el gobierno nacional que nació el 10 de diciembre del 2015, el gobierno de Mauricio Macri, es un gobierno, nosotros decimos, no de ajuste, sino de transferencia, es decir, transferencia de recursos de los sectores populares, de los sectores asalariados, a los sectores del privilegio económico, la concentración económica, los sectores más favorecidos dentro de la pirámide económico-social. Esto, que parece una definición puede parecer muy teórica, muy pomposa, bueno, no tanto, pero digo que puede ser en el plano de un análisis general, tiene consecuencias lógicas en la vida cotidiana de la población y tiene consecuencias también lógicas, negativas, en una ciudad como Rosario, que siempre ha estado muy atada a los ciclos nacionales. No nos olvidemos. Cuando se dieron los saqueos en el año 89, producto de la situación de la hiperinflación, la situación que se estaba viviendo en términos económicos sociales, el primer lugar donde se cadena el conflicto es en Rosario, ni que hablar en el 2000-2001, ¿no es cierto?, con lo que sucede en Rosario, que es la ciudad del país donde en proporción, por ejemplo, además, más asesinados hubo por la fuerza de seguridad el 19 y 20 de diciembre de aquel año, del 2001, y así sucesivamente en distintos momentos de nuestra historia reciente, ¿no? Porque Rosario siempre fue una ciudad, por el cordón industrial que la rodea, por sus características, muy atada a estos ciclos económicos nacionales. Y hoy, cuando el camino parece ser la desindustrialización, la baja del poder adquisitivo del salario, la expulsión de puestos de trabajo de muchísimos trabajadores y trabajadoras, entre otros aspectos, Rosario sufre enormemente ese impacto y lo estamos viendo, lo hemos visto todo este verano, ¿no? Que fue muy álgido, lo hemos visto el año pasado, pero quizás con más crudeza este verano, cuando hay un año acumulado de políticas, ¿no es cierto?, de estas características, políticas liberales básicamente. Hace muy pocos días estuvimos acompañando a los trabajadores de Metrowills cuando todavía había una esperanza de que se podía sacar adelante la empresa. El gran inconveniente es que es la única empresa de llantas que fabrica llantas en el país. Es una filial local de una casa matriz alemana y esa casa matriz decidió durante todo el año pasado, habilitado por la política de apertura indiscriminada de importaciones del gobierno nacional, de a poco ir relegando la producción local y cubrir la demanda de las empresas automotrices con producción venida desde Alemania. Y eso termina en cómo fue terminando esto, que es el vaciamiento de la planta local, ¿no? Rosario tiene un aeropuerto, aún con todas las críticas que tenemos y que hemos realizado en estos días por falta de obras de mantenimiento, problemas que tenemos en las pistas, etc. Pero tenemos un aeropuerto que gracias a la política que tuvo en años anteriores Aerolíneas Argentinas, política de recuperación básicamente de la aerolínea de bandera durante los gobiernos fundamentalmente de Cristina Kirchner, pero que continuó en el año, paradójicamente, en el primer año del gobierno de Macri, porque la titular, Constantini, había decidido mantener esa política de mantener estos vuelos de cabotaje con mucha demanda, ¿no es cierto? Y algo de su renuncia, evidentemente, tiene que ver con que la imposición de la centralidad de gobierno, de quien toma las decisiones, que es Mauricio Macri y Marcos Peña, nos encontramos con que los vuelos desde y hacia Rosario, que tanto movimiento le dieron al aeropuerto de Rosario, que tanto le sirvieron a Rosario, que tanto le sirvieron a vecinos de Entre Ríos, del sur de la provincia de Santa Fe, del sur de la provincia de Córdoba, del norte de la provincia de Buenos Aires, para viajar a Bariloche, a Córdoba, a Mendoza, a Iguazú. Bueno, en esos casos, de abril a septiembre se van a reducir las frecuencias. Y esto es lo que sabemos hasta ahora, después veremos qué pasa en septiembre. Pero digo, por un lado esa decisión y por el otro lado directamente eliminar los viajes diarios que se estaban dando al Calafate. Esto tiene que ver con una política que promueve el gobierno de Mauricio Macri, que como en la apertura de importaciones en otros rubros, como hacía referencia de recién, llantas, otros aspectos que tienen que ver con la metalurgia, con los autos, etc.,
Esto también se trata de sustitución de importaciones, por decirlo de alguna manera, o de apertura del mercado, en este caso del uso de nuestro espacio aéreo, por un montón de pequeñas empresas conocidas como low cost, que son empresas que a prima facie aparecen como atractivas, es decir, empresas que vienen, compiten, esa competencia genera costos más bajos del pasaje, del boleto de avión, y eso de alguna manera favorecería a los argentinos porque tendrían posibilidades a un costo más bajo de acceder a eso. No todo lo que reluce es oro. Los especialistas señalan que la experiencia en otros países e incluso en la Argentina en otro momento, en la década de los 90, genera, sí, una competencia despiadada por algunas rutas aéreas en un primer momento. Muchas de esas empresas o se funden o defeccionan porque encuentran que si hay 2, 3, 4, 5 líneas aéreas compitiendo por el mismo corredor, no resulta tan rentable y a la larga muchas veces defeccionan esas empresas y no queda ninguna atendiendo ese corredor, esa conexión, ¿no? Lo que aparece como competencia y pasajes muy baratos, después termina siendo concentración y pasajes muy altos, y en el medio, ¿cuál es la víctima? La aerolínea de bandera. Por eso relacionamos una cosa con la otra. Bueno, esos son dos ejemplos claros de políticas nacionales que impactan duramente sobre la realidad de nuestra ciudad y de nuestra región, ¿no? Yo veo una ciudad que tiene una gestión que ya lleva varias décadas encima, una gestión del mismo signo político. A priori eso no debería ser un inconveniente para, de alguna manera, ir reformulándose y relanzándose y buscando nuevos objetivos, pero nosotros encontramos que en las últimas gestiones de este Frente Progresista esto no sucede. De hecho, es un Frente Progresista que se presenta como campeón del diálogo y del consenso, etcétera, y no puede reunir o establecer un diálogo entre sus mismos integrantes, entre sus mismos espacios políticos. Rosario triplica, por ejemplo, en sus asentamientos irregulares, informales, a la ciudad de Córdoba, una ciudad de dimensiones parecidas. Y hace falta, decimos nosotros, una inversión, un shock de inversión fundamentalmente en algunos sectores que rompan con esta lógica donde el grueso de la inversión en obra pública proporcionalmente en Rosario generalmente se realizan en el distrito centro y en el distrito noroeste. Al proyecto en sí de endeudamiento nos opusimos fundamentalmente porque su objetivo no era centralmente la obra pública, sino reordenar la deuda con proveedores y con prestadores de servicios, producto de una lógica creciente, ¿no es cierto?, que es la que instaló Ciara en su momento, de endeudarse para pagar los gastos corrientes, etcétera, y un porcentaje restante tenía que ver con otro aspecto y una partecita tenía que ver con la obra pública. Vamos a asumir el desafío de discutir nuevamente el endeudamiento, no nos oponemos a la figura en sí, creemos que no debe ser en dólares, menos a 10 años para que otra gestión de otro signo político, esperamos que así sea, termine pagando los platos rotos, con la inestabilidad que hoy tiene el mundo, endeudarse en divisa extranjera no es aconsejable. Creemos que debe ser por un monto menor y creemos que ese monto tiene que estar dirigido exclusivamente a obra pública, pero no a cualquier obra pública, dirigida fundamentalmente a sacar de la miseria y del atraso en términos de infraestructura, de servicio público, a nuestros hermanos, ¿no es cierto?, de los barrios más postergados de Rosario, porque eso redunda en mejora para el conjunto de los rosarinos. La única grieta que conocemos, la famosa grieta, es la grieta social que se genera a partir de estas situaciones, que es la que genera altos niveles de violencia, de conflictividad social en los barrios, y se traduce también, entre muchísimas cosas, también en inseguridad creciente, ¿no? Entonces, todos los rosarinos necesitan mejorar las condiciones de aquellos barrios donde mayor postergación hay, ¿no? Todos los rosarinos necesitan mejorar las condiciones de aquellos barrios donde mayor postergación hay, ¿no?